Sean todas y todos bienvenidos a su espacio Podcast Aguacate. El día de hoy tenemos el gusto de saludar y nos acompaña toda la audiencia el ingeniero Leonel Chávez. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. Bien, el día de hoy estaremos platicando sobre un tema que apasiona, que prácticamente es el mundo del aguacate orgánico. Y antes de entrar en materia, ingeniero Leonel, sí nos gustaría que nos compartiera cuál ha sido su trayectoria, prácticamente el inicio desde que tuvo este proyecto tan interesante, que nos platicara un poquito al respecto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias primero que nada aquí la invitación a este podcast. La verdad que me siento honrado de estar por acá. Y sí fue algo bien interesante para mí cuando me dijeron, ¿de qué quieres hablar? Pues hablamos de lo que conozco más que nada, ¿no? Y fuera de este mundo de Leonel, el ingeniero agrónomo, sino Leonel como persona, como productor, como estudiante, como hijo y como padre. Porque al final del día creo que todas estas pequeños conceptos unifican a una sola persona y te hacen una formación como tal. Hablando específicamente de este mundo, me dijeron, ¿qué título le ponemos? Pues le pone el mundo del aguacate orgánico porque la verdad es que ha sido un desarrollo interesante que esto se empezó a vivir en mi vida a partir de la infancia, ¿no? Preadolescencia tal vez. Cuando en aquel 1996 mi señor padre tuvo el primer contacto con algo que alguien dijo por ahí, agricultura orgánica, y va a haber un curso en el CIFO de la reserva que está allá por Taximácuaro, va a venir una persona que de Colombia, va a venir otra persona de quién sabe dónde. Y entonces tenemos ese contacto. Veníamos siendo productores de aguacate convencional. Yo crecí aquí en la zona de Uruapan. Y mi señor padre le da un giro a la forma de ver las cosas. Él hace una introspección y dice, bueno, hace 20 y tantos años, cuando él era pequeño, él recordó que no utilizaban agroquímicos para poder producir la tierra y eran productores de maíz, eran productores de frijol, eran criadores de ganado, o sea, venía de un medio 100% rural. Tal vez el Uruapan donde yo me desarrollo, pues podemos llamarle un Uruapan urbanizado, pero todavía no es una ciudad como tal. Hace 30 años todavía no es una ciudad como tal Uruapan. Y al día de hoy todavía dependemos en un gran porcentaje de nuestra vida del medio rural. Creo que la gran mayoría de las personas, directa o indirectamente, en Uruapan vivimos de una fuente de empleo, una fuente de ingresos que es el aguacate. Entonces el aguacate con su derrama económica nos da trabajo a los que somos agricultores directamente, pero también nos da trabajo a los contadores que nos llevan nuestras contabilidades, a los banqueros que salvaguardan las inversiones, al que vende coches en las agencias de automóviles, a los doctores que están atendiendo en los hospitales. Queriendo y no queriendo, el aguacate es la mayor derrama económica de la ciudad. No puedo decir del estado, pero voy a focalizarme de esta ciudad o de la zona aguacatera per se. Entonces te digo, ya estamos calculando que arriba de 25 años que empezó este contacto. Sí. Y saliendo de ese curso, yo recuerdo bien cómo llegamos a una huerta que él tiene aquí en Torre del Alto, y sopas, toda la bodega de fertilizantes a la barranca. Ya lo hecho de cabeza que contaminó ya el manto freático de fregadazo con lo que le ha quedado, ¿no? Pero de verdad que fue algo que sí le simbra. Y es donde hoy por hoy, con un poquito más de grado de conciencia, entiendo, he estado teniendo algo de desarrollo empresarial y entendí el concepto del por qué te puedes llegar a volver orgánico per se. Y una es el tema de convicción, que tal vez es el menor número de personas lo hizo en el pasado, sí, pero que hoy por hoy la nueva generación lo está tomando ya como parte de educación escolarizada, desde educación primaria. Sí, es una parte cultural el día de hoy. Pero si nos traslocamos 25 años atrás, no era un tema ni siquiera que se tocara porque no se sabía de la misma existencia, ¿no? No teníamos el nivel de concientización que tenemos el día de hoy. La segunda forma por la cual una persona, un productor puede decidir yo quiero producir orgánico es por el aspecto económico. Porque en algún momento llega a haber una gran diferencia de precios, ha habido diferenciadores muy sustanciales, de repente temporadas
donde el precio por kilo pues se va hasta 15 pesos la diferencia y dices, oye, 15 pesos son 15 pesos, ¿no? Entonces ahí es el que dices, bueno, y no está mal, porque también la conveniencia económica es algo que nos repercute en nuestras vidas. Y hay gente que dice, tengo 2, 3 huertitas, pues una la hacemos orgánica y me quedo con 2 convencionales por si en dado caso no jalan las cosas como pretendemos. Y la tercer manera del por qué hacerse orgánico, y es mi punto de vista, ¿no? Meramente, es por el tema de exportaciones, ya por regulaciones o por normativas. Si cierto país no le permite la entrada a tu fruta y nada más tiene que contar con estas características o estos certificados, pues te vas a ver obligado ahora sí a hacer el cambio. Entonces, no sé si concuerda conmigo, pero realmente creo que son las 3 vías por el cual tú te certificas orgánico el día de hoy o en alguna otro modelo de producción. Entonces, crecimos, yo te estoy hablando que para ese entonces yo traía 8 o 9 años tal vez. Crecimos con esta semillita y andábamos que si preparando los biofertilizantes, que los caldos minerales, que ya métete un tinaco, que vamos al rastro por estiércol fresco y que vamos a hacer y a deshacer. Y esa evolución que conllevó tal vez 10 años así, agroecológicos era el tema era el término que se utilizaba. Sí, exactamente. Fue una curva de aprendizaje y fue una curva también del ver cómo no iba a ser sostenible en el tiempo ese modelo de producción. Y lamentablemente no lo iba a ser, porque la planta no solamente iba a vivir de un sueño bonito y guajiro, sino la planta requiere nutrientes, requiere X. Y en algún momento empezamos a creer que la planta iba a ser asilvestrada, que iba a ser silvestre, y pues eso no. Eso de estar en promedios de tonelajes, digamos, de las 18, 20 toneladas, pues te reduciste a las 4 o 5 toneladas, ¿no? Entonces eso nos lleva a la siguiente evolución. Y por ahí como en el 2006, más o menos, yo ingreso a la carrera de agronomía. Siguen las huertas más o menos dando, pero le empezamos a dar ya un giro también porque empieza a evolucionar la industria. La industria tardó mucho en reaccionar. A partir del 2005 empezó a haber ya una serie de productos un poquito más decentes, algunos fertilizantes, nacen de las primeras empresas que venden compostas. Los técnicos empiezan a tener ya una formación no tal vez tan extensa como el día de hoy lo podemos observar, pero ya había un poquito más porque ya había un mercado. Claro. Entonces, al haber mercado, pues empieza a existir ya una demanda y empieza a crecer la oferta. Realmente eso es parte de lo que hace que evolucione esta cadena. Yo salgo de mis estudios ya superiores y salgo ya con una formación académica, al entender el porqué de las cosas. Y Leonel, que entra como un muchachillo, ya sale con una empresa. Entonces yo salgo con una empresa de insumos orgánicos y bla, bla, bla. No tal vez lo que tenemos al día de hoy, no, claro, pero ya iba orientada, ¿no? Entonces empezamos a aventar las huertas un poquito más para arriba, empezamos a tener oportunidad de trabajar ya con más productores que también se habían ido a este giro. Empiezas a conocer productores que te topas con la realidad donde te dicen, no Inge, yo al orgánico no le entro porque le calamos en el 2000 y no nos fue bien y ya no regresamos. Y entonces empiezas a escuchar, no, es que el orgánico no funciona o X, Y, Z. Pero es una evolución prácticamente. Exactamente. Creo yo que son pocos los experimentos que salen a la primera, ¿no? Claro. Esto de la investigación, esto del desarrollo, yo te puedo decir, de repente innovabas con algo, pero no trae ni la fortaleza económica, ni tiene los contactos reales con quien puedes hacer esto de una forma más masiva. Y también el tema de la conexión o de la globalización de los medios digitales, te estoy hablando 15, 18 años, no era lo mismo que tenemos al día de hoy. No, ni se puede comparar, ¿no? Sí, exactamente. Podemos decir, no, ¿sabes qué? No sé, Facebook tiene 25 años. Sí, pero realmente que tiene usuarios o que está en nuestras manos y dominamos la herramienta, no creo que sean más de 10. O sea, yo sí tengo ahí un Facebook que se abrió 2009, por ejemplo, pero pues
no sé, creo que ni fotos se podían cargar en aquel entonces, ¿no? Sí, así es. Entonces hoy tenemos un mundo más globalizado, más digitalizado, que si no es por eso no estábamos aquí, o sea, hubiéramos tenido que estar en una cabina de radio y sintonízate a las 4:10 porque va a estar el ingeniero y más nunca lo vas a volver a escuchar. Claro. Hoy por hoy, si a alguien le llama la atención esta plática, las pláticas que se van a estar dando a lo largo de todos esos podcasts que está preparando aquí la CONAPA, pues lo vuelves a dar replay mañana. O sabes que lo vi, me interesó, pero no tuve tiempo y lo veo en la noche. Entonces, esto nos ha ido acercando. A veces la solución me dicen, Inge, ¿cómo hago un caldo sufocálcico? Vete a YouTube. Lo repites todas las veces que quieras hasta que te quede igualito que en el video. Exacto. Sí, estas herramientas han hecho que ahora a mí me tocó todavía, por ejemplo, ir a Riverside para hacer una investigación. O que vete para Sudamérica, vete a Cuba, buscar una persona para que te enseñe a hacer esto. Ahorita no, oye, hacemos un Teams, nos vemos por Zoom, hacemos un Skype hace unos años. Y estás viendo a la persona, estás viendo los experimentos, te comparte su pantalla, le comparto la mía, pongo la videograbadora en el laboratorio, él pone la de él y estamos transmitiendo y es como si lo tuviéramos por un lado, ¿no? Y ahí hay ingeniero interesante porque prácticamente es como que la necesidad nos hace cambiar, ¿no? Correcto. Esto relacionado, por ejemplo, con la pandemia que vivimos, creo que nos globalizamos en el mundo de la comunicación. En el aspecto de la docencia, por ejemplo, pues estábamos acostumbrados a tener este contacto personal y viene un cambio total en el cual, oye, ahora te tienes que meter un Classroom, una Meet, decíamos, bueno, ¿cómo se hace eso, no? Pero te exige. Sí, tienes una tesis donde estás tú en tu sala, ¿no? Exponiendo tu tesis y los sinodales cada quien en su sala, ¿no? Haciendo su análisis. Exacto. Y evolucionamos y funcionó. De hecho, tocando el tema pandemia, yo me junté el año pasado con el subdirector de Agricultura de aquel entonces y él me comentaba, ¿sabes cuánto subieron los números? Le digo, tengo una idea pero no tengo el dato exacto. Subió el 65% del consumo de productos orgánicos durante la pandemia. Sí. Y te preguntas el por qué. Y hablando de orgánicos en general, ¿no? Al día de hoy, si quieres un colchón orgánico, existe colchón orgánico, ropa hecha con algodón orgánico. O sea, ¿en qué grado también? No se me vaya ni al fanatismo tampoco, ¿sí? ¿En qué grado? Hay que tener, yo creo que una mesura, una mediación, un equilibrio y un balance, que es parte de lo que se trata esto. Pero ¿por qué menciono ese dato? Porque al final del día, dime quién se quería morir en pandemia. Nadie. No, ni tampoco fuera de ella, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y a lo que voy, tal vez, como mencionaba hace rato, Uruapan, vamos a llamarlo que es una ciudad urbana, pero con toda la carga rural, que es lo que nos da el soporte. Por consecuencia, no vivimos como grandes ciudades que de plano sí cerraron la puerta y fueron, no sé, 24, 36 meses sin salir a la calle. ¿Sí? Pues que no dependen del campo, que a lo mejor sus actividades son... Sí, más industriales, industriales, oficinas. Entonces, ellos sí tuvieron mucho tiempo, porque me dijo un amigo, qué bueno que nos agarraron en el 2020, porque si nos agarraran en el 2000, ¿qué hacíamos? No había internet, no había Netflix, no había nada de entretenimiento. Entonces hay mucha información. Entonces, ¿qué hizo la gente? Oye, ¿cómo me alimento sano para fortalecer las defensas? ¿Qué estilo de vida tengo que tener para incrementar mi sistema inmunológico? Esto, ¿qué el otro? Entonces empezaron a consumir frutas y vegetales que antes no eran tan comerciales. Sí. A razón de que investigaron y no, oye, ¿sabes qué? Que la calle es rico en... Pues, ¿qué es la calle? Pues dijeron que es una fruta por ahí así, de una palmera morada, bla, bla, bla. Sí. Entonces empiezan a vender todo este tipo de productos que eran ricos en vitaminas, que eran ricos en minerales, que eran ricos en oligoelementos. Claro. Entonces eso nos abrió también algo todavía más exponencial. Es mi forma de ver las cosas y como creo que están sucediendo las cosas al día de hoy. Sí, muy interesante, ingeniero. Y realmente por lo que nos hace favor de explicarnos y de comentarnos, pues lo veo como que fue un parteaguas, ¿no? La anécdota que nos dice de que cambio mis huertas el día de hoy para el día de mañana. Y es algo que desafortunadamente no se hace de manera peculiar. Entonces sí es algo interesante y
y que pues está obteniendo los resultados que está obteniendo y es satisfactorio. Una pregunta, ¿cómo su empresa que ha estado desarrollando, ingeniero Leonel, cómo y por qué surge Biotech? Ok, esa es una pregunta interesante. Biotech nace por esta necesidad. Teníamos una superficie muy considerable en producción en ese momento, y a la cual, como mencionaba, la agroindustria no evolucionó tal vez al ritmo de la producción. Había quien quería ir más adelante, pero se había frenado por limitantes. Entonces, cuando nace la precursora de Biotech, que era Nutrionat, empezamos con biofertilizantes, pero tal vez era lo mismo que ya se hacía en un inicio, pero ya con un protocolo de calidad, con un protocolo de higiene, con una serie de pasos a seguir al conformar una cadena de comercialización. Sí. Eso me abrió mis puertas para poderme ir a Centroamérica. Vino una empresa, vio mis trabajos, me dijo: queremos lo mismo, desarrollemos fincas muy grandes desde el 2013 al 2017 básicamente. Dejamos por allá viveros, certificados orgánicos, huertos, Regreso a México en el 17 ya por un tema familiar, nacieron mis hijos y empezamos a meter todas las fuerzas por acá. Obviamente que ese viaje, Centroamérica, básicamente tomaba un avión cada 7 días, o sea que tuve muchísima interacción con muchos personajes, con muchos investigadores, y yo llevé desde nosotros hacia allá y traje de allá para acá. Claro, un intercambio. Intercambiamos productivo. información, intercambiamos números, ideas, fórmulas, empezamos a hacer trabajos. Me fui a Costa Rica, trabajé de manera muy puntual en un proyecto que era de una transformación de 7,000 hectáreas de piña orgánica. Que ya, o sea, yo aquí ya teníamos mucho, sí, porque tenías, no sé, 30, 40 hectáreas, ese era mucho. Cuando ya te hablan 7,000, claro, eso es mucho. Cuando me hablan, el proyecto de Panamá es de 5,000 hectáreas orgánicas, eso es mucho. O sea, empezamos a ver números ya un poco ya más grandes, claro, responsabilidades más grandes aún. Entonces, coexistía con ingenieros de Costa Rica, de Cuba, de Panamá, de Chile, de Colombia, Estados Unidos, europeos. Entonces todo eso enriqueció realmente mi conocimiento. Desarrollamos un par de moléculas muy ricas que el día de hoy son novedosas aquí con nosotros, porque no nomás fue ahí, sino hay que seguirle investigando, ¿no? Claro. Hacia dónde vamos a llegar. Entonces regreso a México, consolidamos 2017 y empezamos durísimo a darle. Bendito Dios que ya había empresas que no habían desistido. Porque creo yo que este movimiento no se debe a una empresa, se debe a un consorcio, claro, de agricultores, a un consorcio de ingenieros, a un consorcio de doctores en ciencia, maestros, un consorcio industrial empresarial, y eso es lo que ha hecho que el barquito que tal vez hace 25 años era inexistente, al día de hoy es un buque. Esto es algo que ya estás hablando, que no como cuando fui a un simposio aquí 2006 en Casa de Gobierno, hablaban de 5,000 hectáreas certificadas orgánicos en toda la zona. Sí. Ahorita, ¿cuántas te gusta que pueda haber? ¿30,000 más o menos? Sí, aproximadamente, y si no es que hasta más, ¿verdad? Si no es que más. Y sobre todo, creo yo que hay muy poquitas huertas que puedes decir son 100% convencionales. Porque desde el uso de mejoradores de suelo, que en este caso puede ser abonos, compostas o algún tipo de sustancias húmicas, son transformadoras de suelo, es parte del manejo integral. Y lo venimos tocando manejo integral desde ¿qué? ¿2003, 2005? Sí, efectivamente el manejo integral. 2010 ya algo así, ya bien conciso. Ya más en forma. Cuando llegó Global Gap y dijo, no, ya todos tienen que tener Global, que no lo hemos logrado, pero hay normativas que sí nos han obligado. De hecho, el programa Senacica si uno lo ve y lo lee de pie a pa, no ocupas nada, eso está bien estructurado, pero la cosa es que no lo cumplimos, es como productores, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, creo que una golondrina no hace verano, creo que el conjunto de todas estas personas que estamos en este medio son los que hemos logrado que esto avance. Entonces, desde casas de empaque, desde comercializadores dentro y fuera de México, todo esto ha hecho que impacte,
que el tema aguacate orgánico ya tenga un renombre también en el mercado, así como el aguacate mexicano lo tiene, el aguacate michoacano, digamos en especialidad aguacate orgánico, el de Michoacán o el de México es algo que se está buscando. Sí, claro, a nivel mundial los consumidores. Analizando la charla, ingeniero Leonel, me habla perspectivas muy interesantes y del éxito que está teniendo y ha tenido durante toda la proyección de la empresa y este parámetro del aguacate orgánico. Pero sin duda debió haber dificultades, ¿verdad? Ahí, ¿a qué se ha enfrentado en ese sentido, ingeniero, en estos aspectos? Yo creo que te enfrentas primero que nada al rechazo a una nueva ideología. Porque creo yo que hablar de producción orgánica o producción de aguacate orgánico no es solamente no utilizar sustancias agrotóxicas o químicas o X, Y, Z. Sí. Sino creo yo que se vuelve más una forma de vivir, una forma de ver las cosas, una forma de coexistir también con la gente. Espero yo que los que se dedican a este tema o están dentro de este tema compaginen conmigo es este compartir también. Creo yo que el conocimiento se hizo para saberlo y compartirlo, porque si no compartes tu conocimiento con las demás personas, el día que Diosito te mande llamar, pues se va a ir contigo eso y a quién se lo dijiste. Entonces, creo yo que sí es ese sentido de compartir. Y a veces es donde a veces no encajamos, si no llevamos muchas cosas de esas, como que la misma corriente como que te quiere empezar a echar para afuera, porque hay que compaginar en esto. Claro. La otra, competencias desleales. Eso es clásico y bien triste, de que yo te diga, sí es orgánico, pero por la noche no. O sea, claro, dijo orgánicos de día y convencionales de noche, ¿no? Exactamente. O la otra, y me ha sucedido, y todavía últimamente, no, te estoy hablando, la semana pasada me tocó estar en Guadalajara salvaguardando este tema. Me busca una productora, Inge, por favor me ayuda con las huertas, X, Y, Z. ¿Qué pasó? No es que mis huertas son orgánicas, están certificadas, bla, bla, bla. Y me salió esta toxina, ¿no? Es un fungicida sistémico. Convencional, hasta eso se ha avalado en aguacate, pero no permitido su uso en agricultura orgánica, ¿no? Le digo, es que molécula así, a ver, enséñame su bitácora de favor, y me voy desde el año anterior, Le dije, oiga, ¿quién tenía contratado? No, pues que no sé si lo conozca, un fulano así, un ingeniero y con una agroquímica aquí, tal, okay. Digo, no me interesa en realidad sí, quién fue. O sea, en realidad no me interesa saber quién fue. Uh-huh. Solamente le digo, mire, y él tenía conocimiento que la huerta era orgánica. Sí, pues claro, pues aquí tengo los certificados, el expediente, aquí está. Dije, es que lamentablemente sí es responsabilidad de usted capacitarse. Eso creo yo que todo productor tenemos la obligación de capacitarnos. Claro. Para así poder decidir si es correcto lo que se está haciendo, porque cuando tú eres el técnico de un huerto, uh-huh, te está confiando su patrimonio esa persona. Definitivamente. O sea, ahorita si le ponen el precio de 3 millones por hectárea y me diste una de 15 hectáreas, ¿cuántos millones de pesos tengo en mis manos? Exactamente. O sea, traes 45 millones de pesos en tus manos, que es el patrimonio de una familia, uh-huh, y tú no eres quien para jugar con él. Exactamente. ¿Sí me va a entender? Sí, claro que sí. Entonces, si tú sabías, es que mire señor, esta receta, y este producto no está permitido, y le va a causar problema, y los herbicidas, le dije, pues que señora, su huerta nunca se trató orgánica, ¿cómo quiere que no tenga residuos la fruta? Sí, y ayúdeme, mire, lamentablemente usted no tiene la culpa, tiene parte de la responsabilidad, claro, porque se tenía que haber capacitado y previsto esto. Y mire, yo les digo a las personas que me han confiado sus patrimonios, háganme examen. O sea, háganme evaluación, por favor. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes también se sientan cómodos con los que están trabajando. Claro. Entonces empezamos a trabajar con algo que se llama agricultura de precisión. Todo lo que se puede medir se puede mejorar.
Exactamente, lo que es medibles, mejorables. Así es, entonces son métricas. Entonces, las métricas pueden ser en tonelajes de cosecha, pueden ser en volumen del árbol, espesor, hojas, X, Y, Z, número de raíces. O sea, siempre hay una métrica que puedes estar constantemente analizando. Claro. Entonces, eso sí es parte de lo que trato de hacer. Y eso sí, como consejo aquí a la gente que nos escucha, capacítense. O sea, y para eso son todos estos congresos, los diplomados, las actualizaciones, los simposios. Todo esto que gira a nuestro alrededor, no lo veamos como gasto, porque no es un gasto. Creo yo que la mejor inversión que debemos de hacer siempre es en capacitación. Definitivamente. Yo no creo que sean caras. O sea, así no existiera. O sea, pon el precio que fuera, me dices 1 millón. ¿Para qué me va a servir para esto? Si me va a dar los resultados que estoy esperando, va a ser barato. Pero si no voy a prestar atención, si nomás voy a ir ahí como para ganarme un papelillo, pues no inviertes tu dinero. Entonces sí, parte de esto he accedido a poder estar participando aquí con APA, ¿no? Con todo este bello grupo de gente, porque de verdad que sí tratan de que la gente se capacite más, que los productores seamos cada vez más capaces, porque creo yo, dentro de mi humilde opinión y experiencia, que no hay mejor ingeniero para una huerta que la persona que está ahí constantemente. Claro, exactamente, o el mismo propietario, ¿no? Que aunque no sea su ramo o su área, es lo que mencionó, es bien interesante. Y dicho con respeto por ahí lo mencionan, ¿verdad? Sí, claro, dicho con todo el respeto al mundo y del poder de la observación. O sea, eso es parte de eso. Esto es tu patrimonio, échale un ojito, ¿verdad? Así debe de ser. Así es. Bien, ingeniero Leonel, ¿cómo va la parte de la investigación en su empresa Biotech? Tenemos una vertical que es Biotech Labs. Ahí tenemos personal ingenieros, unos son bioquímicos, otros son agrónomos, otros son biotecnólogos, porque está el tema de que no podemos parar esta corriente. Por ejemplo, ahorita nos traen atizados el gobierno federal con el tema de bioherbicidas. Hay decretos donde sabemos que se hizo un decreto del desuso de glifosato, bla, bla, bla. Y tal vez, si yo hablo como un promotor de agricultura orgánica, puedo decir qué fregón. No, bravo. ¿Y cuál es la alternativa? Y si me pongo a ver yo de la manera empresarial y de productor, ¿y cuál va a ser la alternativa para el uso del glifosato? Porque yo oriente a esta parte de agricultura orgánica, quiere decir que esté alejado de la realidad de la producción. No, al contrario, debe estar creo que más estamos al pendiente, ¿no? Porque yo asesoro productores de hecho es un poquito chistoso. Dentro del 100% de personas que trabajan conmigo, que me han dado la confianza de que lleve huertas, o que mi equipo de trabajo son bastantes ingenieros que están conmigo, y yo no les digo y quiero 5 años de experiencia antes de entrar. Los llevo desde formación. Yo sí tengo fuerzas básicas y los agarro desde servicio social de la universidad, y les empiezo a dar formación. Se regresan a ese último semestre a su escuela, y los que salieron con esa chispa me hablan para atrás: Inge, ¿hay manera? Tú sí. Tú, compa, te la quisiste pasar de barco, pues se te fue el tren, ¿no? O sea, oportunidades hay, pero es para los que las quieren aprovechar. Definitivamente. Y después vamos filtrando, y de verdad que tengo muy buenos asesores que puede decir: oye, pero salió hace 1 año y medio de la escuela. Pero ese 1 año y medio de que salió, más ese otro añito que estuvieron conmigo, les he tupido y van aprendiendo de la buena y a la mala, y sí, saben. Sí me explico. Entonces les doy muy buena formación ahí. Entonces, le digo, es un poco chistoso porque de este 100% de productores, no sé, de estos 200, 300 productores que atendemos, el 95% son convencionales.
Sí, se podría decir que se está contrapunteando ahí, ¿no? O sea, por eso me hace chistoso. El 100% sí. de nuestra empresa, sus productos y todo lo que hacemos es certificado orgánico. Uh-huh. Y el 95% son convencionales. ¿Y por qué se quedan? Porque dicen, Inge, es que está jalando mejor que lo que estábamos echando antes. Y es ahí donde yo quería llegar. Donde me preguntan, oye, ingeniero, ¿y una huerta orgánica produce menos? Produce lo mismo, lo mismito. Porque para la planta no existe el nitrógeno orgánico y el inorgánico, el fósforo orgánico y el inorgánico, potasio orgánico y el inorgánico. Son macros y micros. Son minerales. Claro. Son sales minerales. Oiga, ese producto de cobre es orgánico. Es un producto mineral apto para su uso en agricultura orgánica. A veces me toca hacer así de específico, porque yo le digo, ¿qué es orgánico? Orgánico es una composta, orgánico es un biofertilizante, orgánico es un extracto de pescado. Eso es orgánico porque su origen es orgánico. Sí, son cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero una piedra que es de azufre, una piedra que es de cobre, una roca que es de sílice, pues no son orgánicos, son minerales. Así es. Entonces, mientras tú llegues a los números que la planta requiere, si una planta, digamos, 15 años, Torreón Alto, 1800 metros sobre el nivel del mar, no sé, variedad Méndez o selección Méndez o Haas, y me dice a mí mi tabla, con una tabla de densidad, no sé, de 200 árboles por hectárea, saco mis métricas y digo, para obtener 18 toneladas por hectárea ocupo 220 unidades de nitrógeno, 180 de fósforo y 350 de potasio, más calcios y todo lo que tú quieras. Por donde le ves, yo tengo que llegar a esas unidades para poder producir eso. Claro. Son matemáticas. Sí. Entonces, si las quiero llegar a punta de composta, lo puedo hacer. Definitivamente. Si lo quiero hacer a punto de sacos de granulado, también lo puedo hacer. Así es. Si lo quiero hacer que de harina, los otros me ofrecieron harina de pluma de ganso canadiense, bueno, también se puede hacer. Claro. Mientras mis métricas me den los números. Definitivamente. Sí, claro. Y en la parte que me preguntabas de investigación, empecé por la parte de acá. Pues exactamente lo que hacemos en investigación. Toda esta parte tanto de microorganismos, nuevas formulaciones, en el entender todavía, porque creo que no entendemos al 100% cómo funciona una planta de aguacate, todavía creo que tenemos mucho donde más rascarle. Sí, no, definitivamente. Los agrónomos somos extensionistas de ese conocimiento. ¿Por qué tengo en esta bancada agrónomos? Porque también ellos conocen, pues si pongo un puro bioquímico, el bioquímico entiende la parte de allá, pero no entiende la conexión que hay con el mundo del agro. O el biotecnólogo de igual manera. Sí, por eso mismo tengo agrónomos en laboratorios de investigación, porque ellos es la línea que hace que fluya de la parte del agro y conecta con la parte de laboratorio. Entonces, agricultura de precisión hacemos eso. Y no andamos adivinando a ver qué enfermedad tiene. Tengo este problema, tráigame una muestra. Van los ingenieros toman las muestras, los traen al laboratorio, hacemos análisis, hacemos pruebas de efectividad y mandamos dosis, producto y exactamente cómo se va a controlar el problema. Entonces, creo que es mucho más económico hacer eso que andar adivinando y tirar 50 pipadas y a ver si pega. Definitivamente, o sea, ir a la base del problema para traer la solución. Exactamente, sí, solucionarla, no solamente calmar los síntomas, ¿sí? O sea, si te da una urticaria, pues sí, te pones polvito de agua, se te quita la comezón, pero eso no quiere decir que te quitó la urticaria de la piel. Hay que dar un tratamiento a la epidermis para que puedas eliminar ese problema. Muy bien, genial, pues muy interesante la conversación y espero que la audiencia sí lo esté valorando, ¿verdad? Pues finalmente nada más quisiera preguntarle, ingeniero Leonel, ¿cómo ve el futuro del mundo orgánico? Yo creo que, gracias a Dios, veo de una manera que es una rueda que no puede parar. A mí sí me tocó salir en pandemia en 2021, todavía era pandemia si mal no recuerdo. Sí. Traíamos una salida a Etiopía desde 2 años anteriores que me andaba buscando por ahí el gobierno holandés, el gobierno etíope, y al final fue la FAO la que organizó todo este relajo, y me llevan a Etiopía a dar capacitación sobre aguacate orgánico, producción de aguacate orgánico,
porque Etiopía se quiere consolidar como el primer país que toda su producción sea orgánica. Conocí tristes realidades, pero me sentí muy halagado, porque ya hablar de organismos internacionales son cosas que pues a veces no se dan a conocer, ¿verdad? Se dan a conocer desgraciadamente otro tipo de noticias. Precisamente hace una semana salió el chico matemático que campeón mundial de matemáticas, no sé si lo vio por ahí en redes, y le andamos aplaudiendo a veces a esta gente que influencia supuestamente personas, pues desgraciadamente no se influencian a la buena. No. O sea, andamos consumiendo mucho material basura, sinceramente, y creo que deberíamos de acarrearnos y ver que aquí hay paisanos que están sacando la casta. Conozco algunos amigos que se han ido a rifar la mente en otros países, y de verdad que y en este giro del orgánico hay gente muy buena, con mucha expertise. Y esta generación que se vuelve ya la gente trabajadora, porque pues sabemos y esto funciona de esa manera, es un rango de edades. O sea, no sé si recuerdas a esta niña gritona que gritó allá en las Naciones Unidas por libertad, y por la sustentabilidad y todo esto. ¿Qué fue eso? Hace 5 o 6 años. La niña traía que como 13, 14. ¿Cuánta gente influenció a esa niña hace 6 años? Y hoy por hoy ya es una persona, una señorita adulta, una mujer adulta de 20 años tal vez, que ya trabaja. Entonces, si ya trabaja y recibe una remuneración, ella va al súper y ¿qué compra? Sí. Compra sus ideales. Compra vegano y orgánico y verde, y que no hayan, y con certificado que no hayan trabajado niños en ese cultivo, y que se haya cuidado el bosque y la fauna. O sea, y créeme que así como ella, hay millones ahorita de los que eran niños antes de la pandemia, que hoy ya son adultos, porque lo vemos como cerquitas, pues ya pasaron varios añitos, del 2019 para acá, ya son 3, 4, 5 años, y yo tengo mi niño de 7 y hace 4 años, pues yo lo veía tan chiquitito, y ahorita llega y ya no quieren que los abrace. O sea, está caminando tan rápido eso. Va en una escuela donde mi niña les enseñan ecología, les enseñan salud, relaciones saludables con compañeros, les enseñan qué es saludable para comer ahorita, cosas que a mí en la escuela no me enseñaron. No teníamos esa educación. No teníamos esa educación. Era, órale, tu torta de frijoles y te compras ahí algo en la pasada y se acabó el asunto. Y ahora no, mamá, es que mándame una manzana rebanada porque eso es orgánico, y mándame esto porque es nutritivo. Y entonces traen otra mentalidad, y que no solamente es lo que le hemos permeado en casa, sino también lo está recibiendo ya también del mundo exterior. Sí. Entonces yo le veo un futuro que creo que no hay vuelta para atrás. O sea, no hay vuelta de hoja. Lo hemos visto, Revolución Verde fue hace, ¿qué? 75 años al día de hoy, estaremos más o menos. Entonces nos tomó 75 años darle macizo a la tierra y entender que no era por ahí. Porque hoy por hoy lo podemos ver en las grandes compañías, que para mí como empresas son formidables. O sea, decisiones muy acertadas todo el tiempo. Cuando voy a Europa y me dicen, vaya, eres verde, los letrerotes. Canijo, pues en mi tierra no. Sí, exacto. Entonces creo que el mundo está evolucionando también para allá, y está dando un giro que va a ser algo pues saludable para nosotros, porque si no empezamos a hacer las cosas un poquito, enderezar el barco, no va a ser sostenible en el tiempo este modelo de vida que tenemos. No, y las futuras generaciones son los que nos van a reclamar después, ¿verdad? Totalmente. Así es. Ingeniero, pues la verdad quisiéramos seguir charlando temas muy interesantes, pero no sea la única vez que tenga la oportunidad de estar en este espacio. Y en lo particular, pues sí, antes de cerrar, para lo cual les voy a pedir a usted ese mensaje, quiero hacerle al auditorio pues una invitación muy interesante, porque prácticamente todo esto estamos en ciernes sobre la invitación. Quiero hacerles para el 16º Congreso Nacional del Sistema Producto Aguacate, que se va a llevar a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre de este año, 2023, en las instalaciones de la Fábrica de San Pedro. Y a todo el auditorio, pues sí sería interesante que pudieran checar todos los datos en CONAPA, CONACYPRO y conapavirtual.com.
Finalmente, pues quisiera que nos despidiera de este podcast, ingeniero Leonel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad que de todo esto que se habló el día de hoy, un pequeño mensajito de salida se escuchará trillado, pero ¿en qué mundo, no quiero que vivan mis hijos, en qué mundo quiero vivir yo en los próximos 10 años, en los próximos 20? Y si Dios nos presta vida, 30 y más, ¿no? Claro. Y de ahí va la derrama a la siguiente generación. Entonces creo yo que sí tenemos que enderezar el barco por donde vamos, y le aseguro que de esa manera también vamos a poder enderezar la sociedad en la cual estamos viviendo. Si lo hacemos, si agarramos un buen rumbo, tienes que alinear demasiadas cosas para ir por allá, entonces sería algo muy positivo y sería lindo ver un Uruapan y un Michoacán y un México bien diferente en 10 años, que todo fuera un poquito más tranquilo y más como antes, dice uno, estaría genial. Claro, con un gusto y un placer estar este día con usted, ingeniero. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.